¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y esta vez de nuevo con un episodio más que no se trata de la Chevy Silverado, o por lo menos no de la Chevy Silverado negra que ustedes conocen. Quiero mostrarles a Carlos para comenzar qué es lo que tengo preparado aquí. Está la camioneta de la empresa con el trailer y el Mustang. El Mustang que básicamente no lo mostré nunca, que es uno de esos autos que no me dejó nunca en la calle. Incluso se ve extremadamente limpio porque lo limpié. Porque estoy yendo ahora mismo con el Mustang para hacer un cambio. La primera vez en Estados Unidos que voy a hacer un cambio de vehículos. Hay una persona que tiene un vehículo el cual me interesa bastante comprarlo. Y le di la opción de entregarle el Mustang a cambiarlo. Obviamente tengo que ir a ver si es que él me entrega un poco de dinero o tal vez yo. Vamos a ver qué sale. De ver qué es lo que puedo hacer con este Mustang, ya que no lo utilizo demasiado. La verdad lo utilizo prácticamente nada. Pero el auto es extremadamente lindo. Está extremadamente bien de líneas, todo. Pero tiene un problema existencial que es V6. Y eso aquí en Estados Unidos como no, todos me dicen aquí, especialmente Luis aquí en la empresa, me dice, ¿cómo vas a tener un V6? Bueno, voy a solucionarlo. Quiero intentar ir a ver si es que puedo cambiarlo. Estoy esperando ahora, en 10 minutos estoy saliendo y les muestro enseguida con qué me encuentro. Acabo de llegar al lugar donde tengo que ver el vehículo en el que vine a ver. Y está ahí el vehículo que vine a ver. No es un déjà vu esto. No está viendo otra Chevy cuadrada como la que tengo. Es una más nueva, con más puertas y más larga. Déjenme mostrársela. Es una Dually año 98, la cual la camioneta se ve bastante bien. Increíblemente el estado de la camioneta está muy entera. Por todos lados realmente, incluso por debajo del guarabarro me llama mucho la atención. La carrocería y todo está bastante bien. Tiene agua obviamente acumulada. Incluso internamente la camioneta se ve bastante bien. Obviamente, como siempre, tapizado de asientos siempre es un problema de estas camionetas. Y el tablero, no sé si recuerda mi camioneta que yo compré un protector que es para el tablero. Es para este tablero exactamente, que es lo mismo que necesitaría aquí. Como siempre tengo mis compinches, esta vez de México y de Brasil, directamente para venir en la búsqueda de vehículos extraños, para ver si es que podemos hacer algo. Esto tiene un Big Block, un 454, y se ve bastante original. Así que vamos a ver si esto sale. La parrilla es horrible, no me gusta para nada, pero estructuralmente se ve bien. Se ve bien, se ve lindo. Así que estoy esperando que aparezca el dueño para poder verlo. El Mustang lo está probando y vamos a ver qué sale de aquí. Estoy dando una última vuelta en el Mustang. Realmente un autito que nunca me dejó en la calle. Fui a buscar dinero porque quedamos en que voy a entregarle el Mustang más $500 de diferencia por la camioneta. No tengo problema en dárselo porque realmente la camioneta estructuralmente se ve perfecta. Hicimos unas pruebas, no tiene chispa, entonces no sé si es un problema del distribuidor. Creo que esa camioneta no tiene un sensor de cigüeñal o puede ser la computadora. Y bueno, voy a ver qué podemos hacer. Ahora los muchachos ya están aquí intentando dar la vuelta, así que veremos si que podemos, cómo podemos levantarla. Gracias a mis dos ayudantes de primera, tengo la camioneta cargada ya y yendo para ver cómo hacemos para revivirla porque no enciende, así que me encanta. Bueno, obviamente no la parrilla, pero eso va a cambiar. Vamos. Bye Mustang, nos vemos. Bueno, ¿qué es lo que yo hice desde ayer, que fue el día que fui a buscar la camioneta? Llegó aquí y me puse a mirar, no tiene chispa la camioneta. O sea, no había encendido. Se olía incluso gasolina, incluso la bomba de combustible se escuchaba trabajando. Entonces, bomba de combustible trabaja, había olor a gasolina, significa que los inyectores estaban trabajando. Entonces llegamos a la deducción, obviamente por la falta de chispa, no funcionaba. Traje un pequeño LED, un pequeño probador, conecté a una de las salidas de uno de los picos inyectores. Un LED son simplemente dos cables, los dos cables que van al inyector, al LED, y pude ver que el LED titilaba cuando le daba arranque. Eso significa que la ECU estaba funcionando y que estaba pulsando el inyector. Luego hice lo mismo con el cable que va al módulo encendido, que es este pequeño modulito.
que la señal de la computadora viene a este módulo. Coloqué el cable y también tenía señal viniendo a este módulo. Este módulo que tenía la camioneta es nuevo, ya lo habían cambiado. Entonces me di cuenta que no cambiaron la bobina de ignición. Un error tan simple que cambiaron el módulo pero no la bobina. Entonces no había chispa. Entonces compré el módulo y compré la bobina, coloqué y había chispa pero muy débil. Saqué uno de los cables y había una chispa muy débil. Entonces, ¿por qué? La tapa del distribuidor, el carbón que tiene aquí dentro está gastado. Originalmente esto es puntiagudo, tiene que sobresalir más como para poder tocar el rotor por dentro, que esto está girando adentro. Entonces simplemente por esto, obviamente por culpa de esto pudo haberse quemado la bobina, porque esto ya estaba teniendo una altura muy grande que ya le estaba forzando de más a la bobina para poder hacer el salto de chispa aquí dentro del distribuidor, cosa que no tiene que hacerse. Entonces, tapa de distribuidor, rotor nuevo, es lo mismo que había hecho con la Silverado negra cuando recién la había comprado. Bobina nueva, módulo de ignición nuevo porque vienen juntos. Este en realidad aparentemente es nuevo, creo que debe funcionar. Bujías nuevas, si bien la bujía tiene un gap extremadamente grande abierto porque ya está gastada, se ven, cuando yo la saqué vi que estaban mojadas porque obviamente no había chispa. 8 bujías nuevas, 8 cables de bujía nuevos, más el cable que va a la bobina, por supuesto. Entonces básicamente todo el sistema de ignición nuevo. Déjenme mostrarles cuál es el resultado. Voy a sacar esto de aquí y voy a, creo que está la llave puesta al volante. El resultado, la camioneta funcionando. No se imaginan lo feliz que estoy. El motor trabaja extremadamente suave, pero no están trabajando todos los cilindros. Voy a tener que revisar un poco más. Pero como ya encendió la camioneta, tengo que darle una vuelta. Así que vamos. Vamos a ver si no fue coincidencia que encendió solamente una vez. Enciende y todo. Reversa. Anda limpio parabrisas. Anda limpio parabrisas. No sirve el cepillo, pero funciona. Está vibrando. No están trabajando todos los cilindros. Funciona hasta la brújula. Vamos a dar una vuelta entonces. Frena. Frena. Frena bien. Es importante. Lo primero que hay que probar. Freno. Ni revisé la presión de los neumáticos. Está todo como está, como la compré. Se mueve. Segunda. ¿Funciona la caja? O aparentemente funciona la caja. No sé qué se cayó ahí. Tercera. Está cambiando. Todo perfecto. Cuarta. Funciona todo. Qué increíble. Obviamente la camioneta estaba parada porque tuvo un problema de encendido. Se apagó, pero la camioneta en sí estaba funcionando. Y yo creo que están trabajando como 5 cilindros, tal vez 6. Se siente bastante falta de potencia. Se escucha bastante raro el motor, pero funciona. Señalero ni miré. Señalero derecho no se prende. El izquierdo sí. Frena. ¡Qué bárbaro! Realmente me pone muy feliz. La pueden ver. Mi primera vuelta a la camioneta, tal cual la compré. El aire acondicionado ya lo probé hace unos minutos, no funciona, se prende todo, de seguro le está faltando gas, no ha de ser gran cosa, pero ya funciona, frena, es más, frena recta, la dirección no está tirando. Ahora funciona el señalero, falta usar. Qué bueno. ¿Qué es
es la idea con esta camioneta. Aparte de tener otro vehículo, también quiero mantenerlo. Estoy pensando todavía si mantenerlo original o no. Ustedes díganme. Es un 454 Big Block. Es un motor 7.4 litros. Es ya suficientemente grande como para poder estirar cosas, llevar el trailer, llevar el barco. ¿Por qué no el día de mañana comprar un trailer o alquilar un trailer cada vez que voy a necesitar para llevar la Chevy, la negra, a una pista, por ejemplo, y poder probar? ¿Qué pasa si voy a una pista y se rompe algo? Que hago ahí? Aquí es muy costoso todo eso. Esta camioneta ya se paga solamente yendo 4 veces a la pista, ya se paga el costo de ella. Así que realmente estoy muy feliz. No puedo pedir más. Vamos a parar aquí, vamos a mirar todo. El motor es obviamente los V8 son muy suaves. Este se le ve que está sacudiéndose levemente y no tiene que ser así. Entonces obviamente está faltando algún que otro cilindro, sí o sí. Ya que tiene bujía nueva, cable bujía nuevo, está toda nueva, esa parte de encendido tiene que ser sí o sí pico inyectores, no queda otra cosa. Salvo que sea un problema ya mecánico. Pero no lo creo, el motor se escucha perfectamente suave, se escucha muy bien. No creo que tenga problemas realmente. La batería dice 2020, ya tiene 3 años, pero aparentemente está funcionando bastante bien. ¡Qué bonito! Funcionó. Funcionó. Dale ahí. Estaba vivo. Dale. Não, e o pior de tudo, ele estava só com problema de ignição mesmo. Só bobina? Não, troquei bobina, cabo de vela, tapa de distribuidor, o sea. Siempre tengo ayuda de alguien. Denny me sigue ayudando como siempre. ¿Cuánto me salió todo eso? $115. Está aquí la factura. $115 costó volver a la vida esta camioneta. Sí, falta todavía los picos inyectores, limpiarlos probablemente, pero creo yo que valió la pena, ¿verdad? Realmente estoy muy feliz. Voy a seguir usándola, pero se vienen ya cambios, principalmente la parrilla. Tengo que cambiar esto. Rolls Royce. Sí, Rolls Royce no es. Realmente no hay nada mejor que, después de haber hecho un negocio así, estar ya manejando este proyecto. No prende ni una luz en el tablero, me impresiona. Y eso que la luz de check engine, todo funciona. Me avisa que hay un foco quemado, obviamente, pero fuera de eso, nada. Me gusta demasiado. Qué increíble. Lo que voy a hacer ahora para tratar de volver a la vida todo 100% el motor es sacar el múltiple de admisión para tratar de llegar a los inyectores que están debajo, están en el medio mismo del múltiple de admisión. Así que empecemos a desarmar. Y no es tan complicado, simplemente sacar todo este lado, desconectar las válvulas EGR y canistre que están aquí, se sacan los tornillos y ya podemos sacar el múltiple. Tras 1 hora y algo aproximadamente conseguí sacar el múltiple de admisión. Para los que creen que aquí, para los que creen que solamente en Sudamérica pasan estas cosas, miren el seguro del pico inyector. El pedazo de alambre. Increíble. Bueno, ahora a sacar los inyectores para poder hacerle limpieza. Bueno, una vez que saqué todos los inyectores ya volví a armar todo de nuevo. Y ahora ¿qué hice? Desarmé el frente. Esta parte sería básicamente lo mismo que había hecho con la otra Chevy. Saqué la parrilla vieja porque ya llegaron cosas, por suerte ahora, porque es lo primero que voy a reemplazar. No llegaron los faros nuevos aún, todo lo que quiero cambiar, pero quiero cambiar ya esto para terminar este capítulo con una apariencia levemente mejor. ¿Conocen esos videos cuando le ponen unas letras que le dicen no hagan esto en casa, esto es solamente para profesionales? Bueno, no hagan esto en casa, esto es solamente para profesionales. No soy profesional en esto, pero voy a hacerlo igual. El paragolpe de la camioneta está un poco torcido. Está levemente levantado. ¿Por qué? Porque se nota de que algo retrocedió aquí en el paragolpe, en esta área, y lo empujó para adentro. Y es leve. Miren incluso cómo está un poco desalineado la parte cromada de donde va originalmente para el tiratrailer. Quiero estirarlo levemente para afuera. Para hacer eso quiero anclarlo por algo que sea muy pesado
como para poder sujetarlo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es la idea? Sujetarlo, pedazo de metal anclado al paragolpe, y voy a ver si consigo mover el montacarga, estirándolo, dando unos pequeños tirones con esta cinta, que espero que no se rompa. Plan B, tengo una cadena, pero quiero intentar con algo light primero. Vamos a ver qué pasa. Se movió. Pequeños tirones. Ya quedó. Antes no podía ponerlo en el otro agujero y ahora ya puedo. Significa que se alineó levemente. Voy a darle 2 o 3 más. Quedó en 2 lugares. Venga. Entonces, tras unos pequeños tirones, ¿recuerdan lo fuera que estaba? Ahora ya prácticamente coincide y está casi alineado. Le faltaría 1 o 2 tirones más, pero ahora incluso las luces ya se ven perfectamente y el paragolpe está perfectamente alineado. Hasta parece mentira. Yo creo que no voy a intentar más. Quedó recto, quedó perfecto. No, queda así. Hecho. Con todo esto, no crean que me estoy olvidando de la negra. La negra va a seguir recibiendo todo el tratamiento que se merece. En el video que vieron ayer del canal de Anderson, si no lo vieron, vayan al canal de Anderson Dick para ver las últimas actualizaciones o las últimas pruebas que hice con la camioneta, acelerando en el dinamómetro, acelerando en la calle. No se debería, pero obviamente en una área segura y cerrada, claro. Eu acelero, ele vai dar o lock-up ali, lock-up já. Não, cara, o negócio é inacreditável mesmo. Y para poder disfrutarla un poco más, porque esta va a seguir recibiendo su tratamiento. Ahora, ¿qué hago con la blanca? Realmente estoy muy feliz como está quedando la camioneta. Número 1, ya funciona. Y funciona bastante bien. Básicamente tiene un andar extremadamente suave ahora que están trabajando los 8 cilindros. Porque estaba trabajando con 6,5 aproximadamente. Era un inyector nada más el que estaba trancado. Pero al un cilindro estar trabajando sin hacer ningún esfuerzo, ese cilindro le está frenando al próximo cilindro. Entonces no eran 7, eran 6,5, por eso digo. En fin, el frente nuevo colocado es algo que cambia la camioneta, pero drásticamente. Ya vuelvo a hacer lo original. Sé que queda un poco más, no sé, tal vez un poco más demasiado original, pero va a quedar bastante bien. Infelizmente el señalero no me llegó todavía, pero ya quería poner la parrilla igual. Así que va a quedar de esta manera provisoriamente. Y lo único que quedaría sería tal vez compararla con la negra, ¿verdad? Como para ver exactamente cuál es la diferencia que hay entre una y otra. Y creo que no queda nada mejor que ponerla una al lado de la otra. Y lo más increíble de todo es que en la parte trasera ambas camionetas están alineadas. Pero esta es tanta más larga que la otra que hace que obviamente cambie. Realmente me gusta mucho el trabajo que hice con esta con el frente.
Me gusta mucho el diseño, pero tienen que recordar una cosa. Esta es 93. ¿93? Sí. Esa es 93. Y del 89 hasta el 94 vino con un frente, que es ese. Y del 94 en adelante, que creo que fue hasta el 2000 o 2001 aproximadamente, vino ya el siguiente frente, que la principal diferencia es que esta es un poco más redondeada, a diferencia de esta. Para muchos amigos brasileños, vou mudar agora para português. Todo mundo me fala que essa é a versão da Silverado que tem no Brasil. Eu acho que na verdade é essa, que é de 95 para frente. Entonces, solamente para hablar de la pequeña diferencia que hay entre la más antigua, que es la cuadrada, las primeras OBS, digamos, hasta la última generación, que sería un facelift de básicamente ese modelo. A esta camioneta también obviamente voy a cambiar esta parte de aquí abajo que está doblada, el pequeño lip que tiene. También pensé en colocarle a este que viene liso, pero en cierta manera me gusta el estilo de esa pequeña toma de aire que tiene aquella. Solamente las pequeñas diferencias que hay, y obviamente la diferencia de altura no hay nada que decir. Ahora, la pregunta al millón es: ¿qué hago con esto? Podría dejarlo en esa altura, tal vez colocar unas ruedas un poco más grandes. Obviamente siempre ruedas grandes son más lindas, pero puede ser nada más cubiertas, algo un estilo un poco más off-road. O tal vez dejarla por el lado original. ¿Por qué pienso dejarla por el lado original? Porque el día de mañana va a ser un poco más fácil de venderla, que es lo que pretendo hacer. No gastar tanto en esta, intentar por lo menos, y así también dejarla de una manera más fácil, para venderla un poco más fácil. Esta es una camioneta que se quiere bastante, es una camioneta para trabajo buenísima, que creo yo que me puede llegar a servir bastante, principalmente para poder llevar el juguete de mucha potencia a la pista. Mucha gente también ya me dijo cuando vieron que compré esta: vas a poner la mecánica de esta en esta, no quedaría tan mal, porque la mecánica de esta también puede ir en esta. Entonces esta sería una 454 Big Block, que vino una versión con ese motor, que quedaría también bastante bien. Entonces, no sé, tengo dos. Realmente estoy muy feliz con el resultado de cómo está yendo esto, y va a quedar mucho mejor. Así que les agradezco mucho por la compañía. Nos vemos la próxima, y sigan apoyando al canal. No olviden suscribirse y darle like a los videos para poder seguir viendo qué hacemos aquí, porque aquí van a seguir los cambios en ambas. Y por qué no algo más. Nos vemos la próxima. Chao. Haciendo el otro parante, que es básicamente ir colocando el adhesivo, dándole cariño, dándole la temperatura, tratar de formar lo mejor que pueda en las esquinas para darle un mejor aspecto. Detalles, poco a poco. Ya verán cómo va a quedar esto. Nos vemos.